Ok, listo. Ahora sí ya estoy grabando el audio con buena calidad para que podamos tener un buen registro del taller y damos inicio. Ok, entonces aquí, como les iba diciendo, este taller que se va a tratar precisamente de poder entender la importancia de, de conocer los ingredientes y que tratemos de formar un hábito que yo he tenido la ventaja. He tenido la influencia en este caso de mi padre, de siempre estar checando las etiquetas de los alimentos, un poco en el tema de paranoia o lo que fuera que le podría pasar por la cabeza, pero siempre buscando ciertos ingredientes de los que se tenían dudas. Y todo esto por influencia de mi abuelo, que en paz descanse, era químico. Era químico y se dedicó a la industria de los alimentos durante muchísimos años. Entonces, pues desde muy pequeño tuve la oportunidad de tener literatura y estar en contacto con ese tipo de conocimiento que tiene que ver precisamente con la química de alimentos y lo que se necesita para que puedan existir alimentos en los anaqueles. Yo creo que no sé si alguno por ahí en su casa ha hecho pan casero totalmente. Y podemos ver que definitivamente la duración que tiene ese pan en la casa pues en realidad no es mucho. Y por otra parte tenemos panes comerciales, el osito blanco, que pasan años en anaqueles, luego dan vuelta a un expendio de descuento y después del expendio de descuento regresan y con eso hacen pan tostado y cuando no se vendió el pan tostado pues nos dan pan molido. Es un negocio redondo muy bueno, la verdad, desde otro punto de vista, el punto de vista capital, pero bueno, realmente para la salud lo que nos puede aportar definitivamente no es muchísimo contenido nutrimental. Entonces, bueno, eso es importante saber también los procesos y qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué nos ponemos dentro? ¿Con qué nos estamos nutriendo? Que es retomando lo mismo que estábamos, y que vamos a seguir hablando de ello porque es un taller de nutrición holística. Entonces, bien importante mantener esto en cuenta, ¿no? Que si los vamos de repente, ahorita vamos a saltar un aspecto como mucho más metafísico por un instante, pero que no se nos olvide que estamos hablando de nutrición, que es algo del plano material y del cómo se está todo manifestando, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esos tres apartados, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que son los tres tesoros, que son el Shen, Qi, Ying, ¿ok? Esos son los ideogramas exactamente en ese orden que están viendo en la imagen, en la diapositiva, que empezando en la esquina superior izquierda y yendo hacia abajo. Entonces, el primer ideograma es el de Shen, el de Qi es el segundo que vimos ayer. Vamos a retomar también el tema hoy con el Qi. Y el último es Yin. Y noten que en la parte central del ideograma de Qi hay un símbolo. En la parte inicial del ideograma de Yin hay el mismo símbolo, es un mismo radical. Entonces esto es importante en lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Después vamos a ver el tema en los procesados y tu salud. Bueno, vamos a abordar este tema a través de poder revisar aditivos alimenticios. ¿Okay? Y por qué es importante evitarlos. Y cómo podemos realmente encontrar cosas que sí están limpias dentro de lo comercial y lo procesado. Si le buscamos bien, hay una que otra cosa que sí podemos consumir. Y por último, lo que vamos a ver vamos a revisar unas cuantas recetas de algo que es parte del taller de deshidratación, pero se los quiero enseñar porque en realidad no necesitamos el deshidratador para preparar lo que vamos a ver el día de hoy, pero sí sería pues ideal tenerlo porque es una excelente herramienta, pero si no lo tienen no importa, con un horno, si tienen un horno eléctrico en la casa o un horno de gas, pueden preparar las cosas del día de hoy, arriesgando un poquito el tema de ciertos nutrientes y ciertas enzimas, pero es mejor eso a seguir consumiendo cosas procesadas que sí nos van a hacer un daño. Entonces, digamos que si lo metemos al horno en lugar del deshidratador, nos va a hacer un poquito menos bien, pero no va a generar ningún daño. ¿Ven? Entonces, vamos a dar arranque con los tres tesoros. Entonces, esos se llaman los tres tesoros o Sanbao en mandarín, porque son las tres joyas del conocimiento eh, bajo las cuales está fundamentado el Tao, la medicina china, la práctica del Qigong,
que de hecho, si no se han metido al directo que había realizado hace 2 semanas, creo, con respecto a la práctica de los 18 ejercicios, les recomiendo que lo vean y que lo practiquen. Si lo practican de diario, por lo menos unos 21 días, vamos a tener una parte importante de lo que tiene que ver con una correcta nutrición, ¿ok? Con la parte integral, y vamos a ir ahondando en el por qué es importante el aspecto de la práctica del Qigong. ¿Ok? Entonces ahí están viendo, es muy esencial. Traté de aterrizarlo lo más posible en las láminas, para que tengan como algo claro. Si lo explicamos directamente como está, por ejemplo, en el canon de la medicina china, que es el Huan Jin Ei Jin, o en otros tratados, vamos a empezar a escuchar términos como el yin que está dentro del yin, del yang, y unas cosas que de repente empiezan a ser pero muy enredadas. Entonces lo que traté de hacer aquí es ir un poco más al grano y elaborarlo en el discurso, en lo que estoy explicando. Entonces el yin, que aquí ven que los puse al revés, van a ver por qué, es la parte más material, lo más físico. Las sustancias que nutren, pero también las sustancias que ya están en el cuerpo. Tiene que ver con la materia fluida, lo que está ahí, dando la posibilidad de que se generen procesos, ¿no? En todo el metabolismo. Entonces, van a haber 3 tipos de esta esencia que están enlazados con también 3 tipos de chi, que tienen que ver con nuestra genética, con lo que comemos y con lo que podemos obtener en medios más sutiles, ¿ok? El chi. Si ¿alguien se acuerda más o menos esto del chi? ¿Tienen alguna idea, algo que comentar? Ahorita por eso lo puse muy sencillo aquí, para ver si podemos hacer este ejercicio. ¿Qué recuerdan del chi? A ver si me pueden escribir ahí en el chat. ¿Sí se acuerdan de algo? Su relación con el metabolismo, algo que expliqué brevemente que vamos a retomar hoy. Si no se acuerdan, no se preocupen, pero tengámoslo ahí en mente, porque es bien importante que tengamos este tipo de conceptos integrados. Por algo la medicina china y esos conceptos del taoísmo tienen miles de años de seguir en vigencia. Siguen generando preguntas, siguen siendo una fuente de estudio. Entonces es importante que nos mantengamos este tipo de conocimientos vivos. Y no solo los de China, también aquí hay conocimientos ancestrales que ya están un poco perdidos, pero bueno, hay que tratar de todo lo que sea conocimiento ancestral, tratar de promoverlo, no solamente medicina china, la ayurveda también. Entonces meternos en todo lo que pueda mantener vivos estos conocimientos ancestrales. Ok, el chi entonces viene siendo, pues si lo vemos desde el punto de vista occidental, es energía. Algunos pueden decir que es la parte del campo biomagnético, otros la electricidad que está dentro del sistema nervioso. Otros pueden decir que en realidad significa nada más el viento, el oxígeno que estamos absorbiendo. Ayer lo definimos como, a nivel del ideograma, nos está hablando de cómo se administra, cómo se obtiene la energía en el cuerpo a través de la oxidación de la glucosa, en este caso la glucosa representada por el ideograma de arroz sin cocinar o arroz crudo, con el viento y pues básicamente en el centro, es decir, en el centro de nuestro cuerpo. Entonces esa es nada más una de las expresiones del chi, pero el chi tiene varias expresiones, ¿no? Entonces ahorita vamos a ahondar en cada uno de ellos, ¿no? El Shen, pues como lo ven ahí, habla de las 5 actividades mentales y espirituales del ser humano. En un momentito voy a detallar de eso cuando lleguemos al Shen. Entonces, por ahora vamos a ir avanzando a la siguiente diapositiva para que vayamos viendo qué nos puede decir esto. Les hablaba de que el chi y el yin están interrelacionados, pero bueno, también el shen con el chi y con el yin, uno no puede existir sin el otro. Y esta analogía que tengo aquí en la diapositiva, para mí es una de las formas más fáciles de poder entender cómo funciona nuestro organismo a un nivel de lo sutil, y cómo funcionan prácticas como el Qigong o el Tai Chi o la meditación para mejorar la salud. Entonces, según la teoría
de la medicina china, pues el Shen, que es la parte más sutil, que viene siendo como este tema de mente, emociones, espíritu, pues viene siendo como el general o dirigente de un ejército. Tiene todas las estrategias, tiene todos los planes, todas las posibles desenlaces, y entonces da la orden. Y la orden, un general, no se la da directamente al ejército, sino que se la da a los abanderados, que van con cada batallón y le comparten esa información. Y esto remontémonos a un ejército ancestral, ¿no? De guerreros todos con espadas y donde no hay wifi, donde no hay telecomunicaciones. Entonces el abanderado tiene que ir a compartir esta información y cuál va a ser el plan que tiene y la estrategia que tiene organizado el general, es decir, la mente, el espíritu y las emociones. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta y el chi ya tiene una instrucción, entonces el yin, que vendría a tomar el lugar de los soldados o del ejército, entonces son los que ejecutan, son los que a final de cuentas no es el chi el que genera la liberación de energía de la glucosa, o no es el chi tampoco el que toma la materia prima no es el que crea la materia prima que está en el hígado, que sirve para generar las hormonas que se distribuyen a través de las glándulas adrenales. Pero sin embargo es la energía que está detrás de ese movimiento que mantiene andando nuestro metabolismo. Entonces sería eso básicamente en términos, como lo pongo ahí abajo, mucho más simples, más sintéticos, más resumidos. El Shen dirige la energía, que es el Chi, o sea, el pensamiento Shen dirige la energía Chi, la energía pone en acción las sustancias físicas. O bien lo podemos ver al revés. Podemos decir que el Yin sigue a la energía del Chi, que ha sido dirigida por la mente o por las emociones. Por eso es bien importante que si estamos en un ambiente que está generando emociones convulsas, que está generando reacciones negativas, como que nos está haciendo sentir mal, definitivamente no importa, no le pongamos si es tristeza, si es enojo, simplemente no nos está haciendo sentir bien esa sensación. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Si la mente se alteran las emociones, y entonces se altera el general, y el general da, digamos que una instrucción desesperada, y el chi simplemente es eso, es energía, le hace caso, y entonces empiezan a generarse ciertos procesos que en este caso, por ejemplo, con la ira o con el miedo, se libera adrenalina. Hay un proceso más detallado al respecto de esto, pero a resumidas cuentas, cuando tenemos un estímulo de estrés, lo primero que va a ocurrir, sube la glucosa y se eleva la cantidad y empieza a segregarse adrenalina por todo el cuerpo. Entonces, eso nos disminuye el sistema inmunológico o su capacidad de reaccionar. Entonces, tenerlo muy, muy en cuenta esto. Entonces, como pueden ver aquí, está todavía más resumido lo que acabo de decir. Si el yin, o sea, las sustancias físicas son fuertes y el chi evidentemente va a ser fuerte por tener buen combustible, la mente va a estar equilibrada. Por eso quiero que ahora recuerden esto cuando vemos la parte de los aditivos procesados, porque es importantísimo recordar por qué no podemos meter ese tipo de combustible o por qué debemos evitarlo a toda costa, el ingresar ese tipo de sustancias y de aditivos. Entonces, y por otra parte es lo mismo, lo que les acabo de comentar, si el Shen, es decir, esas 5 características de las que vamos a hablar ahorita en un rato, se desequilibran, pues entonces también va a afectar las instrucciones a nivel neurológico y van a provocar que entonces nos intoxiquemos de miedo, nos intoxiquemos de ira, de ansiedad. Entonces, por esa razón, así es como funciona más o menos. Entonces, como pueden ver, son 3 tesoros que se describen de manera independiente, pero son interrelacionados. Entonces, tienen una relación súper, súper estrecha. Entonces, vamos ahorita a darle pie al Zen. Entonces, si lo pueden, lo voy a leer para que quede registrado y poder expandir un poco esta información. Como les digo, mucha de la referencia que tengo aquí es del libro de la respiración embriónica y meditación de Qigong del Dr. Yang Junmin, que trata precisamente sobre el cultivo del elixir.
Pero les digo, pueden conseguir el libro, creo que también está en versión PDF, es mucho más barato, es un libro que tiene como 500 páginas más o menos, entonces es denso, es una información muy densa. Pero con respecto a lo que dice la diapositiva, de cómo, bueno, el Shen se refiere a nuestra existencia sutil. ¿Por qué sutil? Bueno, porque realmente la mente y las emociones, aunque las podemos sentir, no las podemos tocar, y es difícil a veces interpretarlas o hablar de cómo nos sentimos en realidad. Entonces, como les decía, si se van ustedes a traducir qué significa Shen en chino o Shi en japonés, pues lo van a encontrar una traducción que es básicamente como Dios o espíritu, y en algunos diccionarios lo van a encontrar como mente, pero en realidad pues a nivel simplemente académico de lengua y lo que tiene que ver con la traducción de un idioma a otro, siempre ocurre una pérdida de la conexión con la identidad cultural y la realidad histórica y social de cómo se creó ese lenguaje. Entonces es importante entender un poco eso para que podamos hablar el mismo lenguaje y hacer ese puente del que les comentaba en la página web que describimos, que vamos a hacer ese puente de información para lograr entender de qué se trata todo este tema del taoísmo y por qué es importante entenderlo para poder comprender la misma medicina china y por ende la nutrición y lo que vamos a ver en los próximos módulos sobre los 5 elementos. ¿Ok? Entonces, pues de lo que se trata el ideograma, si quieren voy a regresar un momentito al ideograma para que lo puedan observar, que es el que está en la esquina superior izquierda. El primer segmento del ideograma, esos trazos que están ahí del lado izquierdo, vienen de un radical que significa mostrar o hacer bajar, descender, poner algo del cielo, por ejemplo, en la tierra. Entonces hay un ideograma, ese ideograma en su raíz base se utiliza inclusive para hablar de misticismo y el tema chamánico, de rituales. Entonces lo van a encontrar todo lo que tiene que ver con magia y rituales. Ese es un ideograma que cuando está solito va a estar presente en esas palabras. Y el segundo ideograma, de hecho, solito, es el que le da el sonido al ideograma, que es Shen. O si lo vemos solito, pero con el palito corto, es el primer ideograma para describir el nombre de China en mandarín, que es Chen Chuo. Entonces de ahí viene ese nombre. Entonces, ¿qué significa? Significa el lugar del centro. Entonces, pues también eso es un poquito que viene de la historia de los emperadores y conquistadores que querían ver eso, como todos los demás conquistadores igual en Europa, ver su imperio como el centro del mundo. Pero también significa campo de arroz, cuando está esa cuadrícula, ese cuadrito, pero también quiere decir centro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ideograma? Nos está diciendo cómo descender hacia el centro o traer hacia el centro o explicar el centro. Si lo vamos entendiendo un poco más a fondo, ¿qué quiere decir esto? Pues es que en realidad la mente pues no está en otro lugar que adentro. Entonces por eso hablo en la diapositiva, podemos ver que dice que el taoísmo lo lleva más a fondo y es que se trata exactamente de esto. Entonces viendo la traducción, no vemos casi nada, pero si empezamos a analizar el ideograma, entonces nos puede hablar realmente de dónde está y lo podemos traducir de otra manera. Entonces podemos decir que si Shen es la mente y la mente es donde habita el espíritu, Shen nos está diciendo que ese ideograma significa que la casa del espíritu está en el centro, está dentro de nosotros. Eso es una interpretación totalmente personal, pueden darle más vueltas a ver qué les llega a ustedes, pero eso es desde el punto de vista de la práctica y el estudio del Tao, es algo que yo les puedo compartir. Entonces, en esta parte podemos decir que el Shen no es solo la mente, tampoco es solo las emociones, ni tampoco es solo el espíritu, es todo lo anterior. Por lo que nosotros teniendo en la cultura occidental esta necesidad de dividir y de poner todo, de decir que este es el compuesto activo que hace efecto, esta es la razón por la cual, bueno, eso es mucho más fluido.
y nos obliga como a tener una mente más holística, es decir, a pensar en un nivel mucho más multidimensional. Y por eso es que de repente siguen llamando tanto la atención en Occidente las filosofías orientales. Cuando ustedes sienten una emoción, ¿en dónde la sienten? ¿En qué parte del cuerpo es más presente la sensación, una emoción? No importa cuál, cuando tenemos un susto, cuando tenemos una alegría, cuando tenemos ira, ¿en dónde sentimos exactamente? Ahí Jorge respondió en el pecho. En el pecho o en el estómago, un poquito más abajo, ¿no? Como en el plexo solar. Y sí, correctamente, Hilda. La practicidad de esto es decir, pues realmente, y qué bueno que nadie lo contestó de esa manera, pero definitivamente cuando tenemos una emoción no la sentimos en la cabeza, la sentimos directamente en el corazón, en el centro del pecho, porque a lo mejor el corazón está un poquito más hacia un lado, pero en el centro del pecho, en lo que podría ser la glándula del timo, ahí sentimos fuerte esta. ¿Y qué es? ¿Es algo que nos imaginamos? Pues no, en realidad es una segregación de hormonas, o la activación de esas hormonas a la hora de distribuirse en todo el cuerpo. Entonces, es bien importante que tengamos esto en cuenta porque así podemos ir validando algo de esta gran filosofía ancestral que nos dicen que eh, exactamente el centro del Shen, que son la mente, las emociones, ya sean pensamientos, emociones y el espíritu, residen en el corazón. Y eso nos lo dicen los antiguos taoístas. Estamos hablando de documentos que van desde hace 2800 años a 4500 años. Nos están diciendo que la mente reside en el corazón. Y no fue hasta hace relativamente poco, y digo poco cuando se publicaron de manera masiva y a nivel público, de acceso, porque antes de repente ustedes, no sé si se han fijado, publican algo, pero si no estás metido en una universidad o en el ambiente de investigación, pues no te das cuenta hasta que de repente lo sacan en un medio como más masivo, en alguna noticia de Google, en el Facebook, en algún noticiario, un telediario. Entonces, hace pocos años hicieron un reportaje muy interesante sobre los trasplantes de corazón y de cómo personas que nunca habían tenido hábitos, por ejemplo, de fumado, la persona que fue súper saludable y tuvo una cardiopatía por alguna razón, de la que no detallan mucho en el documental, le trasplantan un corazón que resultó ser viable para el trasplante, compatible, y después de unos meses de ya haber tenido el corazón y no tener ningún rechazo, esta persona empieza a tener la necesidad por fumar y comer comida chatarra. Entonces se empieza a investigar este tipo de hechos y empiezan a darse cuenta que el corazón no es solamente un músculo, sino que por centímetro cúbico tiene casi las mismas cantidad de neuronas, exactamente células neurológicas igualitas a las del cerebro. Entonces no está del todo descabellado que los chinos dijeran que la mente y las emociones residían ahí, porque resulta que hay la misma capacidad de procesamiento que el cerebro, pero aparte hay una sensación porque es un músculo, entonces es más poderoso. Y tengamos en cuenta algo muy interesante: hay personas que viven sin pedazos del cerebro. Tengo un paciente particularmente que tuvo un accidente cerebrovascular en el periodo gestacional y realmente tiene solamente el cerebelo, el bulbo raquídeo, la parte central y un pedazo de corteza cerebral. Y si bien pues no tiene unas funciones totales, sus funciones cognitivas son ejemplares, y está ahí.
y puedes platicar con él sin ningún problema. Es una persona totalmente lúcida y realmente pues no pueden explicar los neurólogos cómo es que anda esta persona. Entonces es importante el corazón, y eso sí, su corazón está muy pero muy saludable, de hecho es más grande de lo normal, cabe resaltar. Entonces bueno, si no tienen más preguntas del Shen, vamos a pasar a hacer una revisión del Chi y poder irnos un poquito más allá. Ya habíamos revisado lo que era el Chi en el primer segmento, que pues es básicamente energía y tiene diferentes niveles de interpretación. Entonces, aquí nos vamos más al fondo, entonces pues, hablamos de qué es ¿por qué pongo ahí que es la energía detrás del movimiento del universo? Y es porque hay un concepto muy interesante en la medicina china, en el Tao, en el Feng Shui y en todas las prácticas orientales, inclusive con otros nombres también en el hinduismo, que el ser humano es un reflejo. ¿Un reflejo de qué? Es un microcosmos, reflejo de un macrocosmos. ¿Y qué es el macrocosmos? Pues lo que podemos observar hasta donde se alcanza la vista. No nos tenemos que salir del plano existencial en el que estamos e ir a otros mundos para hablar del universo, sino hablemos del universo inmediato. Los astros, los grandes astros mayores, el Sol y la Luna, las estrellas, todo esto que está en el cielo se mueve y bueno, hay campos magnéticos y geomagnéticos. Entonces todo esto que está ocurriendo pues es básicamente el chi del universo, y nosotros tenemos parte de ese chi según estas filosofías, y eso es lo que nos mantiene en movimiento. Porque a final de cuentas, pues el cuerpo sin esa chispa de vida que no podemos explicar, pues no funcionaría. Entonces hay algo que lo está moviendo. ¿Y cómo le damos sustento a eso? Pues tenemos que comer para que nuestra biobatería, que es el sistema digestivo, pues pueda mantener andando la maquinita. Pero digo, hay gente que también pasa muchísimos días de ayuno como práctica espiritual y ahí anda. Entonces es muy interesante que podamos ahondar en esto y que tengamos la semillita de seguir investigando más, y por supuesto yo les puedo pasar todo el material que gusten y que esté a mi disposición. Entonces aquí puse 3 tipos de chi directamente relacionados consigo mismo, ¿no? Con la energía. Entonces tenemos un chi antes del cielo o chi ancestral, que lo podemos llamar también material genético heredado, o el ADN, lo que vemos nuestras características, pero no hablamos de las características físicas. Esto tiene que ver más con, por ejemplo, cuánto han vivido mis ancestros, si tengo parientes longevos, si tengo parientes no tan longevos. Entonces, si tengo parientes longevos, pues en teoría podría tener buena genética y tener muchos años de vida, pero no podemos nada más valernos de eso, sino que también tenemos otro chi, que es el chi después del cielo, o el chi personal, que es el chi que obtenemos, mantenemos y renovamos a través de los alimentos. Y otra vez hagamos el paréntesis, los alimentos, vamos a expandir el término y a dejar de verlo únicamente como la comida física que estamos ingiriendo. Recordemos el aspecto también de qué tipo de actividades físicas estoy teniendo, qué hay en el medio ambiente en el que estoy viviendo, si vivo cerca de una fábrica de cemento, si tengo en la ventana de mi cuarto del segundo piso un transformador de alta tensión. Todo ese tipo de cosas influyen, y obviamente pues si tenemos personas que podremos de manera más popular llamar malvibrosas, pues también eso va a afectar nuestro chi de una u otra manera. Y creo que todos hemos llegado a sentir que de repente convivir con unas personas es muy revitalizante y con otras no tanto. Entonces ahí es donde vale la pena como darle un poquito de espacio a estudio a a estos temas, ¿okay? Y está el chi etéreo, que etéreo pues es a través de lo que no se ve, del éter, o bien del viento, más fácil, el chi que respiramos, que ese chi es el que se reconoce en la medicina ayurvédica como el prana. Ese sí es el mismo, pero el prana por sí solo también tiene otro montón de definiciones. Entonces, pero el prana por sí solito y el chi por sí solito se refiere a esto, al que se respira, a la energía que se obtiene a través de la respiración. ¿Ok? Y aquí tenemos pasamos al yin. Es importante recordar que si bien el chi tiene estos aspectos, y tenemos el chi antes del cielo, el chi, recordemos, es energía y movimiento. ¿De dónde viene esa energía y movimiento? Bueno, viene del yin.
El yin, digamos que son los fluidos en donde se contiene toda esta información genética, o sea, el caldo proteico del que formamos parte, o el que forma parte de nosotros, de lo que somos, la unidad de carbono, ese ser que somos, bueno, está formado de diferentes fases y diferentes densidades, tanto del chi como del yin. Aquí se empieza como a poner un poco más complicado porque entonces no podemos separar el concepto del yin, o sea, esencia, del chi. Porque también hay un yin antes del cielo y hay un yin propio después del cielo, o el chi que tenemos al nacer, el que es la combinación, la resultante de nuestra herencia y lo que vamos generando a lo largo de la vida. Entonces, aquí como ven, lo que se describe en la diapositiva, pues es transmitido por los padres, varía en cada uno de nosotros en cantidad y calidad, lo que va a determinar la longevidad, el tipo de padecimientos que tengamos o el no tener padecimiento alguno. Hay gente que goza de una salud perfecta y no tiene hábitos de vida tan saludables. Eso es muy interesante. Un ejemplo, una persona conocida que siempre tenía esta comparación con el hermano. Él tenía que estar yendo a visitas al dentista regularmente, siempre, una y otra vez. Y el hermano pues no tenía muy buena higiene bucal, en el sentido de que casi no se lavaba los dientes y tenía un esmalte dental perfecto. Entonces ahí lo que nos puede decir es que uno de ellos heredó un yin más fuerte y más denso, y el otro pues no. Y habría que ver los hábitos alimenticios que tenía uno y el otro. Entonces hay muchos factores que cambian la forma en la que eso se manifiesta. Entonces, si recuerdan que hablamos, creo que sí llegué a mencionar en el módulo pasado el tema de los dos riñones. O sea, no de los dos riñones físicos, sino que en la medicina china se considera que hay esos riñones que son los riñones físicos y un riñón secundario. Y esto suena raro porque está traducido literalmente, pero no se refiere a eso, sino que se nos dice que los riñones es donde reside la esencia. Entonces, si esto es así, entonces nos dice que reside la esencia, pero si estudiamos un poco más a fondo la terminología médica, pues en realidad los riñones son un filtro, pero si nos vamos arribita de los riñones tenemos las glándulas, básicamente, que se llaman suprarrenales porque están arriba de los riñones, o glándulas adrenales. Y a través de la materia prima que nos da el hígado, que son diferentes combinaciones, se recombinan ahí en esas glándulas, que es como una fábrica alquímica que está alimentada por las mismas venas, las mismas arterias, los mismos nervios que los riñones, porque es por ahí por donde salen los desperdicios de ese proceso metabólico. Pero entonces hay una esencia que sí se genera literalmente en esa parte. ¿Y cuál es la otra esencia? Pues es la que tiene que ver con las células sexuales. Y entonces por eso se habla de que los órganos sexuales son el segundo riñón, o el riñón externo. Entonces uno es el riñón interno y el otro es el riñón externo. Y sin embargo los dos están adentro del cuerpo, son parte de nosotros. Pero eso, para que si lo llegan a leer en algún lugar, se pueden encontrar esto de los dos riñones. Y si no sabemos de dónde viene el conocimiento, nuestra mente occidental lo puede descalificar de una vez como una creencia o una costumbre de llamar algo nada más porque sí, porque no entendían. Pero esto lo que nos demuestra, cuando vamos más a fondo, es que entendían, y mucho más de lo que creemos en nuestra era. ¿Okay? Y precisamente vean esta parte bien importante del segundo párrafo, que habla de la genética. Es precisamente la genética, es como había dicho anteriormente, es el yin antes del cielo. Pero si tenemos una familia que pues el abuelo murió a los 60 años de un lado, y del otro también, el otro abuelo pues sí se murió un poquito mayor que el otro abuelo, pero han habido esta recurrencia de hechos de muertes jóvenes o de cáncer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que estamos destinados a ello? Bueno, primero hay que ver, lejos de segmentarnos en ver si el abuelo o la abuela vivieron mucho o poco, veamos cómo se alimentaron en su infancia, por ejemplo, que es la parte más vulnerable. Y si nos vamos a generaciones de personas que en este momento tienen 70, 80 o 90 años, pues el común denominador es que en ese momento, en los 40, en los 30, pues no había agricultura de explotación masiva industrial, por ende
no se daba el uso de pesticidas que no fueran biodegradables. Y no había transgénicos, no había comida enlatada y no tenían la necesidad, al haber mucho, ser una conexión mucho más directa con la comida, realmente casi no había necesidad, lejos de hacer una conserva o hacer una comida fermentada, como hacen los japoneses, los coreanos, el kimchi, que es una col fermentada, o los alemanes también hacen el sauerkraut, el chucrut, otro tipo de fermentos para conservar. Pero resulta que vamos a hablar de ese tipo de alimentos en el próximo módulo, pero para que lo tengan en cuenta, que esos sean los conservadores naturales, el cambiar la química de los alimentos con su propia naturaleza. Pero en el momento que mantenemos algo imperturbable, es a lo que quiero ir ahorita en un momento. Y se trata de los aditivos alimenticios y cómo los aditivos alimenticios, al afectar la esencia, al afectar nuestro elixir de vida, que son las sustancias internas como las hormonas, la misma sangre, hay un chi de la sangre, pero la sangre es parte del yin, pero es un yin independiente, es una sustancia que por sí sola es muy, pero muy especial y es una sustancia transportadora. Entonces, si tenemos sucia esa sustancia, pues entonces no vamos a tener buen yin y por ende no vamos a tener un buen chi. Y si el chi no se mueve, o no se mueve con la fluidez que debería haber, por ejemplo, tenemos problemitas cuando hay una mala administración de las sustancias o hay intoxicación del yin, porque el general, recuerden, el shen está desequilibrado y hay mucha ansiedad, mucha depresión, muchos enojos constantes, vamos a tener una alteración de las sustancias. Y otra vez, viceversa. También si alteramos las sustancias, pues vamos a tener una alteración en la mente. De ahí me preguntan sobre los alimentos procesados. Y sí, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Si ustedes ven, por ejemplo, además el tipo de aditivos, cada vez hay más aditivos para hacer durar más los productos en los anaqueles. Entonces a lo que voy con esto es bien interesante, porque si resulta que tenemos en base, la base de nuestra energía es el yin, y el yin básicamente tiene que ver también con las sustancias que ingerimos. Entonces, aquí va a haber algo que es pues es un combustible sucio, es un combustible contaminado, como cuando, si alguna vez les pasó tener autos con carburador y dejar que el tanque llegara hasta abajo y se liberara un pedacito de basura del tanque de gasolina, el auto empezaba a brincar, a hacer un brincoteo hasta que, Oye, dime. Octavio, nada más que la pregunta, bueno, que iba a escuchar a un doctor que decía que el nivel de vida, o sea, que ya ahora vivimos más años. Bueno. La pregunta va dirigida a eso, que vivimos más años, y él se preguntaba que con comida plástica, y se pasaba, dice, eso es algo interesante de investigar y Ok, me llamó la atención. lo interesante es ver bajo qué normas está diciendo que vivimos más. Yo les voy a comentar, les voy a pasar el documento de esta persona, y tengo les puedo pasar una copia o les puedo recomendar donde compren el libro, se llama el libro de la longevidad, en donde podemos determinar que esto que se dice que vivimos más es falso. ¿Por qué les voy a decir eso? Cuando empezó la revolución industrial en el siglo XIX, la gente no estaba acostumbrada ni a las radiofrecuencias de los telégrafos inalámbricos, ni a la cantidad de máquinas, ni a la velocidad de la que se estaba moviendo el mundo. Entonces, si tomamos en cuenta ese lapsus de cómo nos hemos adaptado a la vida urbana, hoy en día vivimos más en la vida urbana, cierto, pero entonces, ¿cómo nos explicamos que el maestro Li Qingyuan, que vivió sus últimos 3 años en Beijing en 1933, pero resulta que a la edad a la que murió en ese año de 1933 fue la edad de 256 años. Y hay un registro del Ministerio de Cultura de Chongqing, que es ese libro de la longevidad, que básicamente habla de un registro hasta la fecha que tienen en China y en otros lugares del mundo, de lo que se llaman las zonas azules, y zonas que en promedio viven mucho más de las personas que viven más en la ciudad. Entonces se habla de que tenemos una mayor expectativa de vida y se nos habla de los avances de la ciencia, pero en realidad el único avance que tuvo la medicina
occidental en 400 años fue la higiene. Se dejaron de morir pacientes porque los médicos empezaron a tener normas de asepsia, empezaron a lavarse las manos para operar a los pacientes, cosa que no hacían antes. Entonces, sí he escuchado mucho eso, dicen, no, ahora gracias a los avances de la ciencia vivimos más. Bueno, ahora hay la posibilidad de que una persona que se hubiera muerto de una cardiopatía, tenemos la posibilidad de un trasplante de corazón y ahí sí hay un avance de la ciencia. Ahora hay vaciado a nivel celular para que cualquier corazón, hasta de un cerdo, de un chimpancé, sea compatible con el de un ser humano. Dejar vacías las células de material genético e inyectarlo con el que va a ser el receptor. Entonces sí han habido cosas que alargan la vida, pero si nos vamos a ver realmente personas que han estado fuera del récord de lo que nos dicen los medios de comunicación, pues en realidad hay que ver si estos 80 años que estamos viviendo los estamos viviendo sin enfermedad. Porque de lo que se habla no solamente en China, sino por ejemplo en zonas de la taiga rusa, es que hay comunidades pequeñas de montañeses que las personas en la expectativa de vida promedio supera los 90 años. Si nos vamos a la tribu de los Hunza en Pakistán, están registrados desde Alejandro Magno, que eran personas que vivían por lo menos 80 o 90 años. Y no me gusta utilizar el siguiente recurso como un recurso, una fuente inalterada y bibliográfica, pero si nos vamos más y más y más al pasado, pues tenemos personajes bíblicos como Matusalén, Noé y todo esto, que si vemos sus cronologías, vivían entre 400 y 500 años. Entonces digo, eso está muy entredicho, pero lo que hablamos de, por ejemplo, el maestro Li Qingyuan es un caso documentado real. Y entonces, y hay muchos de esos casos. Todavía, por ejemplo, si nos vamos a registros del libro de la longevidad, que con mucho gusto voy a ver si puedo por lo menos escanear algunas de las páginas. Voy a ver si lo tengo ahorita no lo tengo a la mano, pero lo voy a llegar a buscar a la casa, o voy a ver si encuentro algo en internet que les pueda compartir de primera mano para que lo revisen, porque sí es bien interesante esto y ese es el tema de estudio. ¿Por qué se nos dice que ha aumentado la expectativa de vida cuando en realidad pues más o menos siempre hemos vivido lo mismo? Lo que pasa es que en este proceso histórico que viene documentado y como que es la parte de lo que consideramos historia contemporánea, que es desde finales del siglo XIX, siglo XX y esto que llevamos del siglo XXI, lo tomamos como un segmento histórico particular. Entonces, si nos vamos a ese segmento, como que hemos recuperado la capacidad de vivir bajo estrés. Que creo que eso es lo que pasó en el siglo XIX al entrar la revolución industrial, y que además, también tengamos en cuenta que se pasaron 2 procesos de guerra mundial, en donde hubieron una cantidad de decesos que no fueron naturales, y mucha gente pues se murió muy joven, de los que fueron a las guerras o los que fueron víctimas de los bombardeos. Entonces hay que tener en cuenta absolutamente todos los factores para que podamos analizar esto. Y que nos quitemos de la cabeza la idea de que esto que digo es un beneficio, que ya van pasando una persona de los 60 años y ya puede sacar su carnet, su identificación de la tercera edad. Entonces ya se considera a sí mismo, la mente, recuerden Shen, la mente ya está haciendo que el chi se vuelva viejo. Entonces ahí es donde hay que biodescodificar y romper ese condicionamiento que tenemos de que ya entramos acercándonos a los 50 y ya soy viejo y ya me jodí. El maestro Li Qingyuan decía que había que dormir como perro, o sea, que había que tener muy buen descanso, porque por lo que cuentan las historias de él, en realidad no parecía que durmiera mucho, sino que trabajaba muchísimo en la montaña recolectando plantas medicinales para vender las plantas en las boticas de la ciudad a los herbalistas. Entonces él era un herbalista que se dedicaba a la recolección, identificación y recolección de plantas medicinales. Y sí tenía preparaciones interesantes de plantas medicinales que tomaba regularmente, que ahora se conoce que son anticancerígenas, que tienen una gran cantidad de antioxidantes, y eso es a lo que tenemos que empezar a ver. Y aquí, bueno, en esta platicada pues no me ha dado chance de poner los videos, pero mientras tanto voy a seguir con la exposición.
Pueden ver ahí la parte de vamos a empezar con la parte de procesados. Tiene que ver con el tema de todos los aditivos alimenticios que no queremos en nuestra alimentación. Entonces, aquí recuerdan el tema del yin, tengámoslo muy presente. Y veamos en el diagrama que tenemos ahí diferentes tipos vamos a ver primero los colorantes. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni siquiera se imaginan ustedes. Por ejemplo, el maíz. Hay maíz que es de color amarillo, maíz blanco, y entonces uno se imaginaría, si ese maíz tiene ese color, pues obvio que no necesitaría colorantes. Pues, ¿qué creen? Que inclusive tostadas de maíz que no deberían de llevar colorantes, porque para qué queremos poner los colorantes, los llevan. Entonces, hasta en eso tenemos que fijarnos. ¿Y por qué? Fíjense muy bien aquí los efectos de los que se tienen registrados de algunos de estos colorantes. En este caso, el amarillo lo vamos a encontrar con todas esas formas. Amarillo 2, tenemos el amarillo caso, tartrazina o amarillo 5. Ahí viene el código ese que nos lo ponen como justificar que a veces no cabe en el empaque porque tiene demasiados ingredientes, o lo que sea. Pero pues si te ponen una letrita en los ingredientes que dice E102, definitivamente nadie que no haya estudiado química a nivel alimenticio y que esté actualizado va a saber de qué se trata esto. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos identificando, ¿no? Porque aquí ese último amarillo, ahorita lo vamos a retomar, el amarillo de quinolina. Y muchos de estos, empezando por ese del amarillo de quinolina, son derivados del petróleo. Entonces, esos colorantes vamos a repasar. Tenemos el amarillo, tenemos amarillo 2 ocaso, tartrazina, amarillo 5, amarillo 6 o el amarillo quinolina. Ese en particular, recuérdense eso porque vamos a ver otro tipo de conservador de grado alimenticio. Pero veamos bien, por ejemplo, en este tema de colorantes, ¿qué nos hace? Puede provocar hiperactividad, nos puede dar alergias, insomnio por la misma hiperactividad, asma, entre otras cosas, pero esos son los más evidentes. Y sobre todo el amarillo 5, de repente he tenido pacientes, niños, con problemas de asma o problemas respiratorios, y llegan a la consulta comiéndose un dulce de color amarillo, curiosamente. Eso me pasó en una consulta particular y la niña venía comiendo un dulce que se llama crayón, que creo que todos lo conocemos o lo hemos visto. Es un dulce que pues es como un color, es un lápiz, tiene forma de lápiz y se aplasta y sale un churrito de una materia viscosa, dulce, de color amarillo y de otros colores. Pero bueno, eso es una de las razones por las que me interesa mucho que hagan la tarea de la bitácora alimenticia, porque de esa manera vamos a poder identificar si hay algo que a lo mejor no nos imaginábamos que nos está provocando algún estado alterado de conciencia. Entonces, como pueden ver, aquí esto va a entrar directamente al yin, va a alterar nuestro chi y por ende va a alterar nuestro shen, nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, chequemos a ver ahorita, si quieren ir a la alacena un momento y ver si hay algo que puedan sospechar que tenga ese colorante, es momento de hacerlo. O por lo menos que lo tengan en cuenta, que hagan esa práctica de ir a la alacena y ver qué tenemos ahí que no nos imaginábamos que teníamos. El colorante rojo es algo de lo más común, inclusive en productos que ni se imaginan. A lo mejor dicen, bueno, pues un caramelo de color rojo, seguro que viene. En una bebida hidratante de color rojo, pues seguro que viene el colorante rojo ahí. Pero ¿qué les diría si de repente en un cereal de arroz inflado, sabor chocolate, les diría que tenemos rojo 40 ahí? Uno de los rojos más reconocidos, empezando por el estado de California, por provocar cáncer, con estudios clínicos que lo respaldan. Prohibido en muchos países del norte de Europa. Entonces, podemos decir, ¿pero por qué le echan eso? Bueno, hay que hacer una combinación y pues requerimos de varios colores para que se dé ese color café, porque pues resulta que ya tenemos un concepto de cómo debería de verse el color chocolate, entonces pues nos lo tienen que vender de esa manera porque si no la gente no lo compra, simplemente porque ya ha sido como una reafirmación de las imágenes alteradas, que la gente cuando ve el color piensa que está feo, que está malo o no le llama la atención, ¿no? Entonces ya tenemos condicionamientos a nivel de nuestra mente
por el tipo de alimento que estamos recibiendo a nivel mental. Todo lo que estamos viendo de manera consciente, inconsciente o subconsciente en todo el tema de anuncios, de publicidad. Entonces, pues, si estamos conscientes de que por ahí puede entrar algo de el estrategia de venta o de una manera más realista llamarlo como lo que es manipulación, entonces pues ahí vamos a tener como una herramienta poderosísima para que realmente podamos dar un paso más en el control y recuperar la relación con nuestros alimentos. Entonces tengamos esto en cuenta bien claro para que podamos emprender un noble camino en esto que llamamos la nutrición holística. Ok, entonces vamos a ver por aquí. Yo creo que los videitos se los voy a pasar al ratito en una forma más informal, pero para que puedan ver las imágenes. Entonces al ratito les voy a compartir otra pantalla. Entonces vamos a ver, igual voy a intentarlo, a ver si lo podemos lograr por acá. Si no, pues de todos modos saben que va a quedar grabado y les puedo dar una explicación lo más detallada posible para que no se pierdan de ningún detalle cuando venga la preparación de las recetas. Porque va a surgir la pregunta, de repente cuando les diga que se den cuenta de todo el tipo de cosas que tienen estos conservadores, estos colorantes, estos aditivos, van a ser muchas cosas las que van a tener que, ya va a ser difícil perder la conciencia de que tenemos este conocimiento. En el color azul, pues también estos cereales de chocolate o cosas que tienen colorantes para darle el color chocolate también tienen el azul brillante, azul 1 o el azul patente. Luego, si tienen duda de algún tipo de colorante o algún otro nombre, me lo pueden mandar y tengo bastante literatura al respecto. O por lo menos hay unos como que van a ver por ahí el rojo carmín. Es un rojo muy intenso, pero que es de origen totalmente natural. No es muy... no mucha gente lo sabe, pero el rojo carmín sale de la sangre de las cochinillas. Entonces es un pigmento que, por ejemplo, la gente que es vegana, estrictamente vegana, pues se encarga de no consumir productos tampoco con ese colorante, pero en aras de proteger a la cochinilla, de no ser aniquilada para sacar su color, entonces consumen un colorante cancerígeno. Entonces hay que hacer como un balance ahí. Y si hay colorantes naturales que no son ni cancerígenos ni de origen animal y que no se utilizan en la industria alimenticia porque pierden el color un poco más rápido, básicamente. Entonces lo mismo, el azul, ya que tiene también el azul patente, el azul 1 y el azul 2, el azul brillante, todos contienen rojo 40. Entonces pues nos va a dar y otros colores aparte para poder llegar a eso, pero tiene ya un componente anticancerígeno y que provoca hiperactividad. Todos estos colorantes, al estar basados en petróleo, tienen una incidencia sobre el sistema inmunológico. Como es una sustancia que en grandes cantidades sería venenosa, el cuerpo se alerta porque está ingresando algo que es tóxico. Entonces se alerta y nos está diciendo que eso no lo debemos meter a nuestro sistema. Entonces es bien importante que tengamos esto en cuenta para que si tiene colorantes artificiales, lo mejor es que lo vayamos sacando de nuestro plan alimenticio. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir metiendo cosas que no queremos que estén ahí. Y no importa si es algo que se ve más o menos natural, pues el problema es que por más que sea más o menos natural, pues resulta que no lo es en el momento que tenemos estos componentes ahí dándonos lata. Okay, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí es donde les decía que era bien importante, que quería que tocáramos el tema de los edulcorantes, el tema del azúcar. ¿Por qué? Porque realmente ya tenemos lo que hablamos también del estilo de vida acelerado. A mayor actividad neurológica vamos a requerir mayor cantidad de glucosa. Entonces, ¿qué pasa si de repente, porque tenemos miedo a engordar o miedo a tener diabetes, empezamos a dejar de consumir azúcar y comenzamos a consumir edulcorantes? Entonces, ¿qué es lo más común que van a encontrar hoy en día? Pues azúcar o azúcares, van a encontrar como que hay azúcares porque pueden ser mezclas entre sacarosa, que es la azúcar de caña, y fructosa sacada de frutas, o fructosa sacada del jarabe
de maíz alto en fructuosa, y todos esos son fuentes de glucosa que son altamente calóricas, pero que son 100% asimilables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de sustancias? Pues tenerlas al margen y solamente consumirlas en horarios de la mañana hasta la media tarde, asegurándonos de que vamos a tener suficiente actividad mental y o física para poder deshacernos de todo esta carga metabólica, que la podemos utilizar y que no la vayamos a almacenar más tarde. Por supuesto, si nos excedemos de esto y nos sumamos que el estrés también eleva la glucosa, pues entonces ahí sí tenemos el problema de poder llegar a través de mucho estrés y mucha glucosa, de padecer de una hiperglicemia o diabetes de algún tipo. Pero entonces viene a raíz de todo de esta epidemia de enfermedades no contagiosas como la diabetes, que empiezan a surgir modernamente cosas como la sucralosa, pero no crean que es algo de ahorita. Algún científico por ahí, no tengo ahorita el nombre a la mano, pero se los paso en un ratito, resulta que trabajaba con brea, trabajaba directamente con petróleo, y cuenta directamente en su biografía que él, para hacer el paréntesis, fue el que descubrió la sacarina sódica. Resulta que después de estar trabajando en diferentes procesos químicos con la brea, básicamente con petróleo crudo, después de hacer ciertas modificaciones, intentos de limpieza, su mano todavía quedó contaminada, sucia, con un poquito de este alquitrán y de esta brea. Paso seguido que al tocar sus labios sintió un sabor increíblemente dulce, y de ahí salió la sacarina sódica, básicamente de petróleo puro. Entonces es derivada directamente ahí, con muy pocos procesos, y si les mando ahorita, lo pueden encontrar hasta en Wikipedia, el proceso bajo el cual sacó la sacarina. Pues se siguió haciendo mucho tiempo. Yo recuerdo ver a los mayores de la tribu tener el botecito amarillo de sacarina sódica con una tapita roja. Y bueno, y eso definitivamente sabemos que si consumimos algo derivado del petróleo, vamos a tener alteración otra vez en el yin, por ende en el chi, y luego en el shen. Vamos ahorita a ir con el acesulfame K. Voy a ir primero con la sucralosa y vamos a llegar a ese punto también. ¿Y por qué quiero ir con la sucralosa primero? Porque la sucralosa resulta que es como que lo que más nos han vendido en todo. Si ustedes van inclusive a las gaseosas que no son de dieta, pues resulta que ya tienen, inclusive las que no son de dieta, tienen sucralosa y o acesulfame K. Entonces, básicamente la sucralosa, la primera patente que salió de esto, salió bajo el nombre de Splenda. ¿Ok? Entonces, la Splenda viene siendo un proceso en donde se bombardea con hipoclorito de sodio, y con cloro en general a la sacarosa, que es el azúcar de caña, para quitarle las moléculas o disolver las moléculas que componen de hecho los carbohidratos, que es la parte de esos hidratos de carbono, que son los que en teoría pues engordan, son los que hacen el intercambio energético con la célula para obtener esa oxidación y liberar lo que, si se acuerdan de las clases de química básica en la prepa, pues tiene que ver con la liberación de los ATPs. Pero resulta que el cuerpo, una vez que le separamos eso y que dejamos digamos que el azúcar sin los carbohidratos, lo sigue identificando como azúcar. ¿Y qué creen que pasa? Que entonces el cuerpo se queda esperando, libera un poco de los ATPs, pero se queda esperando los carbohidratos que va a almacenar como intercambio, y entonces entramos en lo que se llama un vacío celular o vacío metabólico. Y esto lo que provoca automáticamente, y esto lo he visto en casos de pacientes que estábamos tratando la depresión, estábamos metiendo superfoods, estábamos metiendo un montón de cosas y de repente no mejora. Y era un tiempo en el que me dedicaba a dar consultas a domicilio, entonces tenía todo el poder sobre la despensa de mis pacientes. Entonces me decían que la pizza que estaba ahí solo fue porque llegó un sobrino, y ellos no comieron, etcétera, un montón de cosas bien interesantes, pero podía abrir la alacena
y entonces ver las cosas que había ahí. Con esta paciente en particular, abro la alacena y no me pareció nada más allá de la pizza que tenían de la noche anterior, pues no vi nada asombroso hasta que llegué a una bebida que decía sin azúcar y le dijo, ¿y tomas mucho de eso? Sí, es lo único que estoy tomando. Y era una bebida instantánea de Jamaica, otra de horchata, que eran de origen natural en esencia, pero el asunto es que tenían precisamente todos la sucralosa. Y empecé a notar que en muchos pacientes y personas que estaban consumiendo la sucralosa se estaban dando cuadros crónicos de ansiedad, al llegar al grado de ataques de pánico. Y cuando quitamos este componente químico de la dieta, resulta que cesaron casi de manera inmediata, a los pocos días de haber suspendido este aditivo alimenticio, pues básicamente desaparecieron los ataques de ansiedad y empezó paulatinamente a recuperarse los pacientes de la depresión, ya con los superalimentos incluidos. Los aceites vegetales hidrogenados y parcialmente hidrogenados, el cuerpo no los puede utilizar como una fuente de energía. Pero inclusive para almacenarnos requiere de una cantidad de bilis para poder digerirlos. Para poder digerirlos y tenerlos en moléculas almacenables. Pero no se pueden aprovechar como energía. Entonces, es este tipo de grasas las que junto con las grasas trans, que son parte de ese grupo, bloquean las arterias y también empiezan a aumentar la cantidad de células adiposas en el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de consumir ese otro tipo de ácidos grasos de los que hablamos ayer, que son los ácidos grasos esenciales como omega 3, 6 y 9. Colesteroles de cadena corta y cadena media, como por ejemplo el aceite de coco, que en algunas personas el efecto secundario del aceite de coco puede ser que puede llegar a sacar un poco de granitos, si se pone directamente para algunas personas o si se ingiere demasiado seguido para otras. Y en algunas personas ni uno ni otro. Sin embargo, a pesar de que saca esos granitos, nos está diciendo que el cuerpo, cuando tiene un exceso de esta grasa saturada como es el aceite de coco, va a tener la posibilidad de sacarlo del cuerpo. Entonces, pero si tiene esta propiedad comedogénica y no me cae bien, pues entonces realmente también el aceite de coco, pues, mantenerlo al margen. Pero recordemos que el aceite de coco virgen no nos va a dañar a nivel metabólico. Al contrario, tiene la capacidad de poder llevar nutrientes a través de la membrana cerebral hasta el cerebro. Entonces, si lo queremos adicionar también de vez en cuando como un suplemento, tener unas 2 o 3 cucharaditas a la semana, o agregarlo en algo lo más crudo posible, a pesar de que aguanta mucha temperatura, pues es una buena opción de adicionar colesterol saludable para que podamos deshacernos de este tipo de aceites hidrogenados y parcialmente hidrogenados. Ejemplos de ello, el aceite de palma africano, lo que le ponen a todos los alimentos, aceite de palma, búsquenlo, aparte del daño ecológico que hace, el daño ecológico interno que hace en nuestro ecosistema, en ese microcosmos. Es importante que tengamos en cuenta que realmente, pues sí, pues es un aceite muy barato y muy fácil de cultivar, pero el tema es que provoca no tiene esta asimilación, no lo podemos utilizar como energía de manera viable. Y el otro es algo muy conocido, que es la margarina. La margarina es una grasa parcialmente hidrogenada. Entonces, también tratemos de evitar la margarina. Y ahorita, por lo que la pequeña investigación que he hecho los últimos meses, inclusive las mantequillas que hace unos 4 o 5 años seguían siendo mantequillas puras, ya están agregando algún porcentaje de este tipo de grasas. Entonces, si ustedes son consumidores de mantequilla, pues sí, inviertan en comprar la más cara, porque probablemente la más cara es la que tiene únicamente grasa derivada de la leche, sal, o tal vez no tiene sal por el tipo de mantequilla, pero es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí esto nos lleva a que veamos que para que estas grasas, por ejemplo, no se echen a perder, son combinadas en alimentos salados precisamente
con las sales antioxidantes BHA, BHT o TBHQ. Son los nombres en los que las van a encontrar, o el E319. ¿Y se acuerdan del colorante amarillo de la quinona? Bueno, también de ese mismo componente se va a derivar esta misma cosa, que es el butildroquinona terciario. Entonces este componente también es derivado del petróleo y no tiene mucho refinamiento, que digamos, o sea que es como si estuviéramos tomando pues básicamente alguna parte que está saliendo de la columna de fraccionamiento en una refinería. Entonces tengamos cuidado con esos particulares aditivos alimenticios. Y entonces lo que hace ¿qué hace esto dentro del organismo? Las sales antioxidantes, que a veces no dicen ni cuál sal antioxidante, dicen nada más sales antioxidantes. Por ejemplo, se la ponen al maní, a los cacahuates, y si viene incluido una grasa que es difícil de asimilar, como una grasa hidrogenada, un aceite vegetal que le ponen comestible, yo le pondría comestible entre comillas, pero dice aceite vegetal comestible, sales antioxidantes BTHQ, BHA, BHT, E319, lo que va a generar es una irrupción en el proceso metabólico de absorción de las grasas, inclusive si estamos consumiendo grasas buenas como el aceite de coco. Si consumimos de estas sales antioxidantes, el proceso en el que asimilamos, en el proceso que el cuerpo trata de obtener energía, se ve dificultado o totalmente bloqueado. Entonces empezamos a tener fatiga crónica, porque el cerebro necesita grasa también para funcionar, y el sistema nervioso empieza a verse comprometido también en su función, porque la mielina, que es el protector del sistema nervioso, está formada por grasa. Entonces muchos de esos componentes terminan alrededor de nuestro sistema nervioso, y ¿qué creen que pasa? Se irrumpe el flujo de la energía bioeléctrica, es decir, del chi. Y si el chi deja de fluir, los soldados, es decir, el yin, las sustancias, también dejan de fluir o fluyen de manera desordenada. Y entonces el general entra en crisis, la mente se altera. Entonces tenemos que tener en cuenta el por qué realmente dejar este tipo de componentes. Es muy muy importante que no lo perdamos de vista. Entonces, no sé si se me olvidó por aquí otro. Un aminoácido que, bueno, yo creo que lo mencionamos en el primer módulo, la fenilalanina, que es un aminoácido que viene en algunos de los superalimentos. Pero si viene en un componente natural, no hay de qué preocuparse, porque tiene todo lo necesario para asimilarse. Pero lo van a ver que por alguna razón los chicles sin azúcar, como el Trident, avisa que tiene este componente, tiene fenilalanina. Porque resulta que si consumimos la versión sintética de la fenilalanina, especialmente en niños, podemos provocar problemas en el desarrollo cognitivo, y va a tener una interacción directa con el antioxidante que les hablé hace rato, que sale del ácido glutámico. Entonces van a haber niños y niñas, infantes con depresión y con problemas de aprendizaje. Entonces es importante deshacerse de eso. Luego tenemos uno que de hecho pues se utiliza mucho hasta en cosmética natural y todo esto, es más o menos inocuo en la molécula en la que está, que es el benzoato de sodio. Lo van a encontrar prácticamente en todo, pero es básicamente, si lo definimos en términos más mundanos, es sal de benceno, y el benceno pues es un componente altamente cancerígeno, y resulta que pasa por ciertos procesos, se convierte en el benzoato de sodio, y esos componentes funcionan precisamente como conservadores, porque lo que hacen es eso, es irrumpir el flujo del chi o de la energía a nivel vital. Entonces ni siquiera los microorganismos se pueden mover para reproducirse, por eso funcionan como conservadores. Si tenemos algo que se pone feo, le sale moho o algo por el estilo, quiere decir que esa comida tiene un alto valor nutricional. Entonces es una buena señal si tenemos un gorgojo adentro de los frijoles, de las semillas que tenemos guardando, porque quiere decir que las semillas tienen un alto contenido nutricional. Pero si están cubiertas de esos conservadores, los insectos y los microorganismos van a ser muy sabios y van a decir, ¿sabes qué? Busco otro huésped de donde alimentarme. Entonces tenerlo en cuenta. ¿Y por qué menciono que es inocuo? Porque sí, de hecho sí es bastante inocuo, y el cuerpo no lo asimila como tal, el benzoato de sodio,
por sí solo, cuando está en menos del 0.1%. Si es más de eso, sí empieza a tener fijación y empiezan a haber daños. El tema con esto es que si agregamos un tipo de ácido que es muy común, esa sal de benceno se vuelve a convertir en benceno. ¿Y cuál es el componente que no queremos combinar? ¿Qué ácido queremos evitar? De preferencia evitar cosas con este conservador. Es el ácido ascórbico, o bien la vitamina C o el ácido cítrico. Entonces, si tenemos un componente como es el benzoato de sodio en algún alimento, y a ese alimento le agregamos limón, estamos liberando de manera casi inmediata moléculas de benceno, que se sabe que son altamente cancerígenas. Entonces, aquí con esto. Y volviendo a la pregunta que hicieron hace un rato, de todos modos es impresionante el nivel de resiliencia que tiene el ser humano, que consumiendo este nivel de cosas cancerígenas, por ahí ande, y seamos todavía tantos en las ciudades. Y eso habla de la capacidad de resistencia y el poder tan impresionante que tiene la mente al saber cosas o al ignorarlas. Entonces, pues yo creo que también el tema de saber esto es una gran responsabilidad, el tener otro conocimiento más, porque ya no podemos hacernos los que no vimos lo que había en el empaque. Ya sabemos lo que nos estamos metiendo, entonces es importante que tengamos en cuenta esto y lo mantengamos de esa manera, ¿ok? ¿Tienen en su mente algún otro ingrediente que hayan visto en algún empaque que quieran que revisemos? ¿Ninguno por ahí? Ok, perfecto. Miren, vamos a hacer una revisión. Les dije que pues iba a tener que pasar los videitos de una manera un poquito más informal. A ver, denos una pregunta por aquí. Ajá, hablan de los colorantes naturales. Pues sí, lo que pasa es que, digo, vayamos a lo esencial. El petróleo es un elemento natural. Es totalmente natural, es parte de los lubricantes de las placas tectónicas. Y ha estado ahí hay mamuts que quedaron atrapados en brea y ahorita están perfectamente conservados. Imagínense, ya se sabía desde el tema de la paleontología que animales que cayeron en ese tipo de breas, ahorita su material genético está intacto porque no hubo microorganismo que los pudiera tocar. Entonces la brea es natural, básicamente, o el petróleo es natural. Entonces, ¿cómo hay que confiar? Pues en realidad no hay que confiar de nada. Yo sí me pondría en contacto con el fabricante y si el fabricante puede decirnos, sí, mira, el colorante que tiene es rojo carmín, tiene pigmentos sacados de la cianocobalamina, de microalgas, y de ahí sacamos el verde y sacamos de ahí el azul. También, ¿de qué va a ir acompañado esto? De que el precio del producto que vamos a estar comprando, si realmente tiene pigmentos de origen vegetal o natural, de alguna manera, va a ser mucho más caro. Pero definitivamente tenemos que asegurarnos de que no tenga esos componentes. Por ahí creo que se me pasó uno de los rojos, que no quiero que se me vaya, que es el rojo alura. El rojo alura, si bien no es cancerígeno, puede provocar problemas renales. Entre ellos puede generar un incremento en el ácido úrico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, qué onda con este rojo alura, porque sí hace daños. Tengo pacientes que se les olvidó revisar que los rufles de queso y los gusanitos de Lucas tienen puro rojo alura, y personas que este paciente en particular, que tenía ya unos problemas de gota, es decir, de ácido úrico bastante fuertes, se comió dos frituras de esas, literalmente fueron dos, y empezó con una crisis inflamatoria de ácido úrico potentísima, que lo dejó inmovilizado. Lo tuve que ir a ver a domicilio para bajar un poco la reacción, y ya habíamos hablado del tema del etiquetado alimenticio. Entonces, bueno, ahí fue un poco responsabilidad de él, pero por eso no nos confiemos en nada. Ahorita que me preguntaron eso, definitivamente no hay que confiarse. Luego dicen saborizantes y colorantes idénticos al natural. Eso definitivamente hay algo sucio ahí en ese discurso. Entonces,
tengamos en cuenta que siempre que no está claro es porque hay algo que nos están ocultando. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda claro con eso? ¿Agregamos algo más? Ahí me doy un tiempito para ver si se les ocurre algo. Voy a montar una lista de reproducción para que se vean los videos seguidos y que podamos platicar sobre estas recetas para ir cerrando con el módulo, que es el tema de las botanas saludables, porque si quitamos todas esas porquerías que nos están vendiendo empacadas, bueno, y se nos antoja algo crunchy, algo sabroso, y definitivamente esas cosas va a ser difícil que encontremos algo totalmente libre de estos aditivos. Luego nos encontramos algo que no tiene, por ejemplo, colorantes, no tiene rojo 40, pero tiene glutamato monosódico. Uno no tiene glutamato monosódico, pero dice que tiene colorantes idénticos al natural. Entonces, nos encontramos en un problema con todo lo que no estamos preparando nosotros. Pues básicamente vamos a tener que dudar de qué es lo que está pasando. Y recuerde que vamos a tener un proceso aproximadamente de unas 2 semanas posteriores al último módulo para hacer revisión de las bitácoras alimenticias de una manera así. Nos juntamos en una reunión en Zoom, nos tomamos media hora y podemos hablar de ello y hacer un seguimiento grupal del trabajo que se está haciendo con la nutrición, para que podamos llegar realmente a dar dar en el clavo con lo que nos está pasando, ¿ok? Entonces ya estoy por aquí. Vamos a ir revisando un poquito una de las primeras recetas, que son las tostadas de linaza. Como les digo, esto está siendo documentado, los videos que van a ver, para un taller que está enfocado en la deshidratación. No se preocupen si no tienen deshidratador, como les dije al principio, los que si estuvieron todos, tiene que ver que lo pueden hacer en el horno. Van a perder un poquito de ciertas propiedades, pero no se preocupen, ¿ok? Luego vamos a hablar de qué propiedades son esas y eventualmente cuando puedan hacer la inversión sí les recomiendo el tener el deshidratador, porque es una verdadera maravilla y nos permite hacer una cantidad de cosas impresionantemente deliciosas. Toma su tiempo, no es tan rápido como hornear algo, pero nos permite tener cosas de alto valor nutricional, y las podemos preparar en la casa. Tenemos paciencia, nos agendamos un buen rato para poder hacer ese tipo de cosas y después entonces ya vamos a poder tener nuestro stock de cosas saludables y muy muy deliciosas, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver, vean los ingredientes por ahí. Yo, aparte de esos ingredientes, condimenté la preparación con un poquito de cúrcuma y con un poquito de paprika o pimentón español. Entonces, eso queda a reserva de lo que ustedes quieran hacer. Definitivamente, ustedes deciden qué le ponen y qué no le ponen. Pero yo les recomiendo, es una mezcla sabrosa. Pueden agregar también un poquito de salsa natural de soya. Después les paso marcas para que puedan tener con qué condimentar. Ahí tenemos los ingredientes. Estamos en una revisión de los ingredientes. Y ahí ven la cúrcuma, la paprika, ahí tenemos la linaza. Vamos a realmente los ingredientes es muy sencillo lo que vamos a hacer. Yo en esta receta licué todo, pero hay otra forma de hacerlo también, que es que licuemos el jitomate y las especies que vamos a poner en la salsa. No es esta la única forma de hacerlo, ese es un ejemplo de cómo se puede realizar, pero básicamente pueden dejar también los pedacitos de cebolla enteros si les agrada esa textura. Otra forma de hacerlo también es parte de los jitomates previamente hornearlos o deshidratarlos y agregar parte de los jitomates pues deshidratados y parte de los jitomates frescos molidos en la preparación. Tal cual como se está preparando aquí en esta serie de imágenes, pues lo estamos preparando de una manera totalmente cruda. Por supuesto, están bien lavados los vegetales, están desinfectados, y estos sí son vegetales que utilizamos convencionales, así como la licuadora. Aquí no hay nada especial, para que realmente no se esperen a que digan, uy, es que no conseguí los jitomates orgánicos, uy, es que no conseguí cebolla orgánica.
Digo, ya hemos estado mucho tiempo consumiendo cosas convencionales y eso toma un poquito más de esfuerzo de tener algo sembrado en la casa para que lo podamos reaprovechar y empecemos a hacer otro tipo de... cambiar mucho más nuestras prácticas alimenticias y acercarnos más. Si alguno de ustedes tiene espacio en su departamento o en su casa para hacer algún huertito o algo así, tengo mucha información de cómo poder iniciar un huerto en casa en 1 metro cuadrado de tierra. Entonces, igual me echan el grito y les puedo mandar información sin ningún problema y con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver ahí realmente, como les digo, es un tema nada más de mezclar los ingredientes, de licuarlos, de a permitir que se integren bien. Si tienen una licuadora sencilla como la que estoy utilizando en el video, pues definitivamente darle un ratito más de proceso. Si tienen una licuadora de alta velocidad, pues eso va a quedar en 2 segundos. Siguiente paso, vamos a hidratar y mezclar. Aquí, como no lo edité, van a ver hasta un pequeño accidente que me ocurrió, pero bueno, es parte de lo que ocurre con este tipo de cosas. Y aquí lo más recomendable es que una vez que hayan hecho eso, déjenlo reposar un rato. Yo aquí lo mezclé inmediatamente y eso provoca que haya derrames, como el que van a ver en un momento. Pero no pasa absolutamente nada. Ahí lo que tienen que hacer es, a lo mejor dejarlo hidratar un poquito más. Va a pasar algo similar a lo que pasa con la chía. Se va a humedecer, va a liberar ciertas enzimas. Aquí ya lo había dejado reposando como unos 2 minutos más o menos en la siguiente toma. Entonces van a ver ahí como empieza a espesar un poquito más, pero tiene que casi gelatinizarse para que esto esté correcto. Entonces ahí vean más o menos cómo está. Parece como que hay mucha espumita, todo esto se va bajando. ¿Cómo nos damos cuenta que ya está más o menos bien la absorción del material? Porque esa espumita se va a desaparecer. Y ahora sí que esos son ingredientes de sugerencia, lo que puse. Si ustedes quieren hacer una salsa, hacerla picante y agregar o agregar otro tipo de especies, vean aquí en el próximo segmento, van a ver que está mucho más espeso. Y todavía, antes de meterlo a la bandeja del deshidratador o que lo metan a la bandeja del horno, yo les recomiendo que se esperen 4 a 6 horas. Y después, pues ya lo puedan aplicar en la bandeja donde lo van a deshidratar o donde lo van a dar una horneada a baja temperatura. Entonces tarda más, así hay que dejarlo en la siguiente parte de la receta. Esta es mucho más sencilla, la siguiente parte de la receta. Entonces vamos a revisarla para que la tengan ahí a la mano. Y lo que están viendo ahí vamos a ver para acá, es como el producto final, lo que obtuvimos al final de todo este proceso que vamos a ver en un momentito. Entonces tenemos primero, el primer paso fue las botanas de linaza, y los próximos que vamos a ver son estos deshidratados de vegetales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Pues simplemente córtenlos, los pueden rebanar con una mandolina. Yo tengo un procesador de alimentos que los corta rapidísimo, pero no es necesario. Si tienen un cuchillo que puedan cortarlo, tomarse la paciencia, les recomiendo que ya sea que los vayan a hornear o los vayan a deshidratar, hagan cortes de 3 milímetros de ser posible. Si quieren un poquito menos, con cuchillo va a ser un poco difícil hacerlos de menos de 3 milímetros los cortes. Tómense el tiempo realmente de cortarlos. Y yo en este proceso, para acelerar un poco la parte de la ejecución del video, simplemente los corté y los deshidraté. Pero un proceso que pueden agregar intermedio es que los pueden poner a marinar, los vegetales. Pueden hacer una especie de salmuera, poner un poquito de una solución salina que tenga también especies, que tenga, pues no sé, pueden ponerlo a remojar también en salsa de soya. Lo que se les ocurra que pueda saber rico, pero vamos otra vez, no vayamos a ponerle un cubito Maggi o un Nor Suiza. Van a saber deliciosas las cosas, nuestro cerebro va a creer eso, pero no va a estar nada bueno lo que vamos a hacer. Entonces simplemente tratemos de empezar a ponernos creativos con las especies.
Ahora, recuerden que en el próximo módulo, el otro viernes, vamos a ver el tema de los 5 elementos y los 5 sabores. Ahí vamos a tener muchas más ideas para poder darle mayor dirección y muchas otras direcciones a estas preparaciones. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Los vegetales de nuestra elección. Estos son directamente en crudo. Mucha gente no lo sabe, pero el camote se utiliza en el deporte de alto rendimiento y se hacen jugos en el extractor de jugos crudos totalmente. Entonces, el camote se puede consumir totalmente crudo. Evidentemente, no es tan agradable como comerse el camote cocinado y suavecito, pero se puede consumir como en ese jugo. Y en el caso de los deshidratados, los vamos a dejar de manera crunchy, van a estar crujientes y muy sabrosos como una papita. Entonces, les digo, también lo pueden hacer en el horno y agregar un poquito, ya una vez que están bien secos, pues después pueden agregar un poquito más de especies. Pueden darles una barnizadita con aceite de coco y entonces ahí poner un poquito de sal encima, un poquito de pimienta, lo que se les ocurra. Una receta muy buena es que lo remojen en una solución de vinagre con sal. Eso le va a dar un sabor medio acidito a las botanas y pues ayuda también a la digestión el vinagre. Y de preferencia utilizar vinagre orgánico o por lo menos vinagre crudo de manzana que tenga todos sus componentes. Entonces, ya que la hayan cortado, la zanahoria, hay otras formas de cortarlo, también lo pueden cortar en tiritas. El camote lo cortamos en pedazos, lo metimos después al procesador. El betabel o remolacha, pues lo mismo, para que copien el procesador lo cortamos. Pero si quieren hacer los cortes directos, queda mucho más bonito ver la hojuela entera. Pero por acelerar un poquito el proceso, aquí lo hicimos de esta manera. Luego, básicamente, es acomodarlos en la bandeja del deshidratador. Y ¿cuánto tarda? Pues en realidad sí hay que dejar el deshidratador toda la noche. En el horno obviamente va a ser más rápido. Tenemos que estar cuidando nada más de no quemarlas. Tenemos que estar prendiendo y apagando el horno para que se mantenga una temperatura. O si tenemos un horno eléctrico, que es más aconsejable, ponerle una temperatura más baja y estar cuidando que no se pasen de tueste, básicamente. Pero podemos hacerlo con el mismo proceso con un horno, nada más de estar cuidando que esté bajita la temperatura. Y tomar, va a requerir un poquito más de esfuerzo con el horno porque el deshidratador lo dejamos y solito va. Entonces ya con eso, después de haber pasado más o menos unos 65 minutos, teníamos todo listo ya en el deshidratador. Y seguidamente lo que hicimos fue empezar a realizar la otra receta. La otra receta, ya les voy a enseñar, es básicamente un aderezo sencillito que vamos a implementar con un ingrediente que luego a veces es caro de conseguir, a veces no, lo pueden variar por otro ingrediente. Esto es una sugerencia nada más, pero les recomiendo que lo intenten. Ok, esta es el aderezo ranch vegano. ¿Qué tiene? Pues básicamente es nuez de la India, marañones, también nuez de marañón se le dice, o semillas de marañón, en inglés le dicen cashews. Entonces, bueno, si se preguntan cómo se ve la nuez de la India cruda, se ve muy blanca. La que yo conseguí no tiene ni aceite, ni tiene sal, ni nada. Aquí en México esa se puede comprar en la central de abastos. Hay que darse una vuelta por Abarrotes porque es bastante grande. Y pues buscar que encontremos la semilla cruda. Por ahí tengo un proveedor que puede surtirnos con eso. Pero si no encuentran eso, pueden utilizar nuez de Brasil, por ejemplo, nuez de nogal, nuez pecana. Por supuesto va a variar el sabor, pero pues ahí está para que experimentemos realmente. Y esto, aquí en esta parte, déjenme ver si lo puse perfecto, sí. Cuando hice el aderezo, se me pasó un poquito de agua. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esto? Pues va a quedar como una especie de leche salada. Entonces eso como que no le podemos dar mucho uso.
y van a ver que lo único que hice para poder arreglar este error en donde ya había empezado a licuar y no me había dado cuenta que eché demasiada agua, vamos a agregar un espesante. Pero claro, no queremos agregar un espesante de origen industrial, entonces lo que yo hago es agregar chía. La chía sirve como un espesante y como un aglutinante, entonces vamos a utilizar este maravilloso ingrediente, superalimento y alto en ácidos grasos esenciales, para que tenga una función mecánica. Y en este caso va a ser pues que nos va a aportar esa parte de espesante que nos pueden dar algunos otros componentes de grado industrial. A ver los ingredientes. Yo lo que utilicé para esta preparación fue una taza de nuez de la India, sal al gusto, 2 dientes de ajo, una taza, casi 2 tazas de agua. Se me pasó un poquito, era nada más una taza a una taza de nuez de la India, pero se me pasó un poquito. Les digo, no es problema si tienen chía a la mano con ustedes, definitivamente no van a tener ningún problema en espesarlo, y lo más interesante de la chía es que no va a alterar el sabor, entonces es un excelente espesante. La linaza también la pueden utilizar. Yo les recomiendo que las dejen remojar unas 2 horas, sobre todo si tienen una licuadora que no es muy potente, para que después realmente puedan molerlo sin mucho esfuerzo, sin tener la licuadora andando ahí durante 10 minutos. Entonces, si la dejan reposar por lo menos entre 2 a 4 horas, ya con eso tienen para que se suavice la nuez. Ahí, como les digo, disculpen con los artefactos JPG que se generan ahí por la transmisión del video en vivo. Pero lo que están viendo y lo que han visto hasta ahorita con las recetas que les he compartido es que realmente no llevan mucho tiempo. ¿Y a qué quiero ir con esto? Pues que realmente no tenemos mucho pretexto decir que no las vamos a hacer. Y fíjense ahí que estoy licuando, y como si las dejamos remojadas un ratito y están crudas, se muelen súper fácil. La nuez de la India tiene un balance muy similar entre grasas y proteínas al de la leche de vaca, entonces si la quieren utilizar para hacer un sustituto de leche, en caso de que la leche les esté cayendo mal o que no quieran tomar leche, es una excelente forma de sustituirlo y mantener los niveles de nutrientes. De hecho, hasta huele muy parecido cuando la calentamos. Y ahí no se ve la fluidez del video, pero está muy líquido. Ya lo van a ver cuando les comparta el video terminado y editado. Y y ahí pues más o menos, ahí lo que están viendo es tiempo real, lo que necesité para moler completamente las nueces en una licuadora completamente convencional, y asegurarme también de que los dientes de ajo se molieran completamente. Entonces ya ustedes conocerán un poquito más sus implementos de cocina, sus electrodomésticos. Y aquí fue donde precisamente lo vi muy pero muy líquido, y decidí echarle aproximadamente 2 cucharadas soperas de chía. Y van a ver que en el último momento, ya que se muele bien la chía y se liberan las enzimas, se liberan los ácidos grasos esenciales, ocurre lo que conocemos en química como una acción de enlaces covalentes o emulsión. Entonces se juntan las grasas con el agua gracias a su composición química de esas grasas, y terminamos con algo espeso y delicioso. Van a ver en un momento. De la consistencia súper líquida que teníamos, vamos a tener algo muy espeso y que de hecho tiene la consistencia como crema. Y no tiene nada a nivel aditivo industrial. Lo que vieron ahí en el video fue preparado de la misma manera que lo preparamos en la casa cuando vamos a comer este tipo de cosas. Súper, súper sencillo.